Te imaginas el dolor desgarrador de ser desechada, como si fueras basura podrida por tu propia familia, cargando en tu vientre hinchado al único heredero legítimo de una fortuna incalculable, solo para ser arrojada sin piedad al lodo congelado de una noche de tormenta apocalíptica, con nada más que un objeto inmundo que todos desprecian. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la historia de Helena, una joven embarazada en el implacable siglo XIX, que fue expulsada de la mansión de piedra, donde vivía con la crueldad que solo la codicia desenfrenada y el corazón negro de una suegra malvada pueden producir. Le dieron un colchón viejo, manchado de fluidos, roto y maloliente, creyendo con una arrogancia infinita que ese sería su lecho de muerte, el lugar donde ella y su bebé exhalarían su último aliento. Lo que esos monstruos con ropa de seda no sabían, lo que ni en sus peores pesadillas podrían haber imaginado, es que dentro de esa podredumbre, entre la lana húmeda y la paja vieja, se escondía el secreto que haría caer de rodillas a los poderosos y cambiaría el destino de una dinastía para siempre. Pero antes de entrar en esta jornada de lágrimas, frío y una redención gloriosa, te pido que toques el botón de me gusta ahora mismo con fuerza, como si estuvieras sellando un pacto de justicia. Si crees que Dios nunca, jamás abandona a los justos y que la humillación es solo el preludio de la exaltación, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que toca las fibras más sensibles del alma. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios. Quiero leerte. ¿Alguna vez alguien te subestimó y luego tuvo que tragarse sus palabras? Al final de esta historia, quiero saber si tú hubieras tenido la misma misericordia que Helena o si hubieras aplicado el castigo que todos merecían. Vamos a comenzar. La lluvia caía sobre la vasta propiedad de los Valmont, como si el propio cielo se hubiera abierto para llorar la muerte prematura y trágica del joven Arturo. No era una lluvia mansa de primavera que riega las flores. No, era un diluvio helado de finales de otoño, una cortina de agua gris y pesada que transformaba los caminos de tierra en ríos de lodo pegajoso, y hacía que el frío penetrara hasta la médula de los huesos, doliendo más que un golpe físico. El viento aullaba entre los árboles centenarios de la hacienda, arrancando las últimas hojas secas y golpeando las ventanas de la gran mansión de piedra, como si fueran puños invisibles exigiendo entrar. Dentro de esa fortaleza de riqueza y frialdad, sin embargo, no había lágrimas verdaderas, solo el silencio calculado de quien hace cuentas financieras sobre un ataúd. Helena, con su vestido negro de luto, una prenda que ya estaba gastada en los codos y le apretaba dolorosamente en su barriga de 8 meses, estaba de pie en el centro del imponente vestíbulo de mármol blanco y negro. Temblaba violentamente, y no era solo por las corrientes de aire helado que se colaban por debajo de la puerta principal de roble macizo, sino por el terror absoluto, un miedo primitivo y paralizante que congelaba su sangre. Frente a ella, sentada como una reina en un trono de juicio, en un sillón de terciopelo rojo sangre que parecía absorber la poca luz de las velas, estaba doña Bernarda, la matriarca de los Valmont, la dueña de todo, y la suegra que había hecho de su vida un infierno silencioso. Bernarda no vestía el luto riguroso que la sociedad exigía. Usaba un vestido de seda azul oscuro, tan rígido y brillante como su propia alma,
impecable, sin una sola arruga, y sostenía una taza de porcelana fina pintada a mano con una tranquilidad que bordeaba la psicopatía clínica. Arturo, el único hijo de Bernarda, la única luz en esa casa de sombras y el amado esposo de Elena, había sido enterrado esa misma mañana bajo 6 pies de tierra mojada. La fiebre tifoidea, esa plaga maldita que no respeta apellidos ni fortunas, se lo había llevado en una agonía de menos de una semana, dejando a Elena viuda, desprotegida, embarazada y completamente a merced de una mujer que nunca ocultó su desprecio. Una mujer que la miraba no como a una hija, sino como a un parásito que había infectado su linaje. Elena era hija de un simple relojero del pueblo, una campesina con pretensiones de grandeza, como a Bernarda le gustaba escupir cada vez que pasaba a su lado. Arturo se había casado por amor, un amor puro y desafiante que había roto las reglas de su clase, enfrentándose a la furia de su madre, pero ahora Arturo no estaba allí. Su voz cálida ya no podía defenderla. Su cuerpo fuerte ya no podía servir de escudo. Bernarda levantó la taza hacia sus labios finos y secos, tomó un sorbo minúsculo de té y luego colocó la porcelana en el plato con un sonido delicado, un clic, que resonó como un disparo en el silencio sepulcral del salón. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y hundidos, eran duros como piedras de molino, incapaces de cualquier emoción humana que no fuera el odio. «Tienes 1 hora para salir de mi casa», dijo la anciana, con la voz calmada y monótona de quien pide más azúcar para el té o comenta sobre el clima. Las palabras flotaron en el aire por un segundo antes de impactar a Elena como un mazo en el pecho. Sintió que las piernas le fallaban, que el suelo de mármol se inclinaba bajo sus pies hinchados. Se agarró con los nudillos blancos al borde de una mesa de caoba para no desplomarse allí mismo. «Señora Bernarda, por favor, se lo suplico por lo más sagrado», imploró Elena, con la voz ahogada por un llanto que nacía de las entrañas. «No tengo a dónde ir. Usted lo sabe. Mi padre ya falleció hace 2 años. El taller fue vendido para pagar sus deudas médicas. No tengo familia, no tengo dinero, y llevo a su nieto en mi vientre. El hijo de Arturo, su propia sangre, va a nacer en cualquier momento. Tal vez hoy mismo. Tenga piedad, no por mí, sino por la memoria de su hijo, por la criatura inocente que va a nacer». Bernarda se levantó lentamente, alisando su falda con gestos meticulosos, y caminó hacia Elena. El sonido de sus pasos resonaba con autoridad. Se detuvo a centímetros de ella, invadiendo su espacio, obligándola a oler su perfume caro y antiguo. Sonrió, pero no fue una sonrisa, fue una mueca de burla, un gesto cruel que heló la sangre de la joven. «Nieto, dices nieto», susurró Bernarda con veneno. «¿Quién me garantiza que esa criatura deforme que llevas ahí es realmente de Arturo? Tú, una mujercita de origen dudoso, hija de un artesano pobre, debiste haberte acostado con cualquier caballerizo o mozo de cuadra para asegurar tu futuro. Arturo era un alma ingenua, un romántico estúpido que creía en cuentos de hadas. Pero yo no, yo veo la realidad. Esta casa, estas tierras, este apellido es para los Valmont, para la sangre pura, no para aprovechadas que trepan a las camas de los señores. No voy a permitir que un bastardo sucio herede el imperio que mi marido construyó». Bernarda giró la cabeza y chasqueó los dedos, una señal seca y autoritaria dirigida a las sombras del pasillo. De la oscuridad,
emergió Ricardo, el mayordomo, un hombre alto, severo, con cara de pocos amigos y una lealtad perruna hacia la matriarca. «Ricardo», ordenó ella sin mirar atrás, «asegúrate de que esta mujer no se lleve absolutamente nada de valor. Revisa sus bolsillos, revisa sus mangas, ni las joyas que mi hijo le dio, ni los vestidos de seda que estúpidamente compró para ella, ni siquiera los cubiertos. Ella llegó aquí sin nada y se va con lo que trajo. Nada. Se va con la ropa puesta y ni un hilo más». Elena sollozó, un sonido roto y gutural, cayendo de rodillas en el suelo frío, humillándose completamente, abrazando las piernas de la mujer que la condenaba. «Pero está lloviendo, es una tormenta, señora. Voy a morir allá afuera. El bebé va a morir». Bernarda la miró desde arriba con asco, como si un insecto hubiera manchado su zapato, y retiró la pierna con un movimiento brusco, haciendo que Elena cayera de lado. Se detuvo en el primer escalón de la gran escalera, mirando hacia abajo con una superioridad divina. «No vas a morir, Elena. La mala hierba nunca muere, solo se marchita un poco. Pero mira, para que no digan en el pueblo que soy un monstruo, para que vean que soy una cristiana caritativa y piadosa, no dejaré que te vayas con las manos vacías. Ricardo, ve al cuarto de los fondos, al depósito de los trastos viejos, y trae aquello. Ya sabes a qué me refiero». El mayordomo asintió. Desapareció por unos instantes en las profundidades de la mansión y regresó arrastrando algo pesado, algo que producía un sonido sordo al rozar contra el suelo. No era un cofre de dinero para ayudarla. No era una cesta de comida para alimentarla. Era un colchón, pero no un colchón cualquiera. Era el colchón más antiguo, repugnante y degradante de la casa. Era el que usaban en el cuarto de aislamiento para los criados que morían de enfermedades contagiosas, una pieza de tela percudida, llena de manchas oscuras de moho, sangre seca y fluidos corporales antiguos, con la paja y la lana saliendo a borbotones por los agujeros roídos por las ratas. El olor a humedad, a encierro y a enfermedad que emanaba de él golpeó a Elena como una bofetada, provocándole náuseas inmediatas. «Llévate esto», dijo Bernarda, soltando una risa suave y cristalina que contrastaba con el horror de la escena. «Arturo siempre se preocupaba por tu comodidad, ¿verdad? Siempre decía que merecías dormir en nubes. Pues ahí está. Es el lecho que mereces. Es donde gente de tu calaña, sucia y mentirosa, debe dormir. En la basura. Ahora, fuera de mi vista antes de que suelte a los perros». Dos lacayos agarraron a Elena por los brazos con fuerza innecesaria, levantándola del suelo como si fuera un saco de patatas, y la arrastraron hacia la puerta principal. Ella gritaba, pataleaba débilmente, pero estaba agotada por el dolor del luto y el embarazo. Abrieron la puerta y la arrojaron al lodo del patio exterior. El impacto fue duro. El barro frío se metió en su boca y en sus ojos. El colchón fue lanzado justo después, cayendo con un sonido pesado, húmedo y definitivo a su lado, salpicándola de agua sucia. La pesada puerta de roble de la mansión se cerró con un estruendo que retumbó en su pecho, y el sonido metálico del cerrojo, girando 3 veces, fue el punto final de su vida antigua, el sello de su sentencia de muerte. Afuera, la tormenta no era solo clima, era un enemigo vivo. La lluvia helada, casi granizo, empapó el delgado vestido de Elena en segundos, pegando la tela negra a su piel pálida y haciendo que sus dientes castañearan con un sonido rítmico e incontrolable. Miró hacia el camino oscuro.
una boca de lobo iluminada solo por los relámpagos ocasionales que rasgaban el cielo violeta. Sintió una contracción fuerte en el vientre, diferente a las anteriores. Un dolor agudo y profundo que la hizo doblar el cuerpo en posición fetal sobre el barro. «Ahora no, mi hijo, por favor, te lo suplico, ahora no», susurró ella a su barriga mojada, acariciándola con manos entumecidas. Sabía, con la certeza de quien ha visto la muerte de cerca, que si se quedaba allí, en el portón de la mansión esperando piedad, moriría de hipotermia antes de que saliera el sol. Necesitaba encontrar un refugio, cualquier cosa que tuviera un techo. La ciudad quedaba a 10 kilómetros de distancia, una caminata imposible en ese estado y con ese clima. Los lobos bajaban de la montaña en noches así, pero recordó algo. Había una vieja cabaña de pastores, una ruina de madera y piedra, abandonada en el borde del bosque prohibido, a cerca de 1,5 kilómetros de allí. Elena miró el colchón sucio que yacía a su lado como un cadáver hinchado. Su primer instinto, su orgullo herido, le gritó que lo dejara allí. Era un objeto de humillación, pesado, asqueroso, el símbolo del odio de Bernarda. Pero el instinto de supervivencia, esa voz animal y antigua que todos llevamos dentro, habló más alto. El suelo de la cabaña sería de tierra batida, posiblemente inundado y helado. Aquel colchón, por más inmundo e infecto que fuera, era la única barrera, la única isla de aislamiento entre su cuerpo y la congelación segura. Era su única oportunidad. Con un esfuerzo sobrehumano, invocando fuerzas que no sabía que tenía, Elena agarró una de las asas de cuerda podrida del colchón. Estaba empapado, pesando el triple de lo normal, absorbiendo el agua como una esponja gigante. Comenzó a arrastrarlo por el lodo. Cada paso era una tortura, una estación del Vía Crucis. Sus botas finas de ciudad resbalaban en el barro aceitoso. El colchón se enganchaba en raíces expuestas y piedras afiladas, obligándola a tirar con todo el peso de su cuerpo, lastimándose la espalda y el vientre. Ella lloraba, pero sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, invisibles. Gritaba el nombre de Arturo al viento huracanado, preguntándole a Dios por qué la había abandonado, por qué permitía tal injusticia. La jornada de 1 kilómetro, que en un día normal le habría tomado 15 minutos, tomó casi 2 horas de agonía. Cuando finalmente avistó la silueta oscura y torcida de la cabaña en ruinas, Elena estaba exhausta, al borde del colapso total, con las manos sangrando por la cuerda áspera y el cuerpo entumecido, sin sentir los pies. Empujó la puerta podrida de la cabaña, que colgaba de una sola bisagra oxidada, y arrastró el colchón hacia adentro. El techo tenía agujeros por donde entraba la lluvia, pero había un rincón, una esquina protegida por las paredes de piedra, que estaba relativamente seca. Se derrumbó sobre el colchón húmedo, temblando violentamente, con espasmos que sacudían todo su ser. La oscuridad era total, densa, pesada, rota solo por los resplandores eléctricos de la tormenta. El olor del colchón era insoportable en el espacio cerrado, un hedor concentrado a moho antiguo, orina de ratón y lana podrida. Pero Elena tenía tanto frío, un frío que quemaba, que se envolvió en él, abrazando la inmundicia como si fuera el manto de una virgen. «Es aquí donde vamos a morir, hijo mío», pensó ella, cerrando los ojos, sintiendo cómo la vida se le escapaba poco a poco. El hambre comenzó a doler, un agujero ácido en el estómago que competía con el frío exterior.
La noche avanzó lenta, cruel, eterna. El frío se convirtió en una presencia física, una mano helada que apretaba su corazón. Elena sabía, con la lucidez de la desesperación, que si se dormía con esa ropa mojada, envuelta en esa humedad, jamás despertaría. Necesitaba calor, necesitaba fuego. Se levantó tambaleándose en la oscuridad, tanteando las paredes como una ciega. Encontró algunas maderas viejas, restos de una silla rota dejada por los pastores, pero al tocarlas notó que estaban húmedas por la humedad ambiental. Tenía una pequeña caja de fósforos de cera en el bolsillo profundo de su delantal, milagrosamente seca porque había tenido la precaución de envolverla en un pañuelo, pero la madera húmeda no prendería sola con una llama tan pequeña. Necesitaba yesca seca. Necesitaba algo que ardiera rápido e intenso. Miró el colchón a la luz de un relámpago. Aquel objeto maldito, aquel regalo de desprecio, la rabia, una rabia caliente y volcánica, subió por su garganta. «Te voy a quemar», dijo en voz alta, su voz ronca compitiendo con el trueno. «Voy a quemar esta maldición de Bernarda y me voy a calentar con las llamas de su odio. ¡Que arda todo!». Elena tomó un trozo de madera afilado, una astilla grande de la silla rota, y se lanzó sobre el colchón como una fiera. Comenzó a apuñalar y rasgar la tela gruesa y percudida. Quería arrancar la paja seca y la lana del interior profundo, la parte que la lluvia no había tocado, para usarla como combustible. Rasgó el forro con la furia de una mujer traicionada por el destino, con la fuerza de quien quiere destruir su propio pasado. La tela podrida cedió con un sonido de desgarro satisfactorio. Metió las manos profundamente en las tripas del colchón, escarbando, buscando el relleno seco en el centro. Fue entonces, en medio de esa violencia desesperada, cuando sus dedos, entumecidos y doloridos, tocaron algo extraño. No era la textura suave de la paja, ni la aspereza de la lana, ni siquiera la crin de caballo que se usaba en esa época. Era algo duro. Pequeños discos duros, fríos y metálicos, esparcidos irregularmente en medio del relleno. Elena frunció el ceño en la oscuridad, confundida. ¿Serían piedras? ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de poner piedras dentro de un colchón? Era otra broma cruel. Continuó tanteando, moviendo la lana, y se dio cuenta de que había muchos. No eran 2 o 3, eran decenas, tal vez cientos de esos pequeños discos de metal pesado, y había algo más. En el centro exacto del colchón, donde el peso de una persona dormiría, sus dedos rozaron un paquete rectangular envuelto en cuero aceitado, cosido firmemente al forro interno para que no se moviera. La curiosidad superó al frío y al miedo por un instante. Con las manos temblorosas, sacó la caja de fósforos. «Por favor, enciende», rezó. Rascó el fósforo contra la piedra. La pequeña llama amarilla brotó, iluminando el interior miserable de la cabaña con una luz vacilante. Elena miró lo que tenía en la otra mano. El tiempo se detuvo, el sonido de la lluvia desapareció, el frío desapareció, el fósforo le quemó los dedos y los soltó, dejando escapar un grito ahogado que fue tragado por la noche. En la oscuridad que regresó, más negra que antes, la imagen quedó grabada en su retina como una fotografía hecha con fuego. El brillo amarillo, inconfundible, seductor, eterno, oro, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperle las costillas y salirse por la boca. Elena encendió otro fósforo, protegiendo la llama con su cuerpo curvado, como si protegiera la vida misma.
Tomó uno de los discos que había sacado. Lo acercó a la luz. Era una moneda pesada, de oro macizo, con el perfil de un emperador grabado. Un Napoleón de oro de 20 francos. Una sola de esas monedas podía alimentar a una familia durante un mes. Metió la mano frenéticamente en el agujero que había hecho en el colchón y sacó un puñado. Oro. Mucho oro. Aquel colchón viejo, sucio y despreciado estaba relleno, literalmente relleno, con una fortuna incalculable. Había monedas esparcidas por todo el interior, mezcladas hábilmente con la lana para que no hicieran el característico sonido metálico cuando alguien se moviera o se sentara encima. Elena tomó el paquete de cuero aceitado que había encontrado. Con los dientes, rasgó las costuras del cuero, sintiendo el sabor a aceite y polvo. Dentro, protegidos de la humedad y del tiempo, había papeles, documentos legales antiguos, títulos de propiedad al portador y una carta sellada con cera roja, el sello personal que ella conocía tan bien. Acercó la llama moribunda a la carta para leer el remitente. La letra era temblorosa, débil, escrita con dolor, pero dolorosamente familiar. Para mi amada esposa Elena, en caso de que ocurra lo peor. Era la letra de Arturo. Elena comenzó a llorar, pero esta vez no era de tristeza, ni de miedo, ni de frío. Era un llanto de shock, de liberación, una catarsis absoluta. Arturo sabía. Su amado Arturo sabía que estaba muriendo, sentía que la vida se le iba, y conocía con una precisión quirúrgica la maldad de su propia madre. Con las manos temblorosas, encendiendo fósforo tras fósforo, leyó la carta. Mi querida Elena, amor de mi vida. Si estás leyendo esto, es porque mi madre ha cumplido su amenaza y su naturaleza vil ha ganado. Conozco el corazón de Bernarda mejor que nadie. Es una mujer incapaz de amar lo que no puede controlar o poseer. Durante los últimos meses, viendo cómo mi salud decaía y sospechando que ella manipulaba al médico, he estado vendiendo silenciosamente las joyas de la abuela que heredé de mi padre y cambiando los títulos del ferrocarril por oro físico. Sabía que, si yo moría, ella congelaría las cuentas bancarias en el mismo instante de mi último suspiro y anularía mi testamento oficial alegando locura o influencia indebida. Ella nunca te daría un centavo, te dejaría en la calle. Entonces tuve que ser más astuto que el diablo. Escondí nuestro futuro, tu seguridad y la de nuestro hijo, en el único lugar que mi madre despreciaría tanto, que odiaría con tanta fuerza, que su única reacción sería arrojártelo a la cara. El viejo colchón del abuelo, ese que ella siempre quiso quemar por considerarlo basura de gente pobre. Ella es tan arrogante, tan ciega por su soberbia, que al intentar humillarte, al intentar darte su basura, te va a dar la llave de tu libertad y de tu reino. Toma este oro, no mires atrás. Ve a la capital y compra la propiedad de los viñedos del sur, que está en subasta anónima. Cría a nuestro hijo lejos del veneno de esta casa, lejos de los Balmón. Te amo más allá de la muerte y estaré cuidándote en cada paso. Elena abrazó la carta contra su pecho, manchándola con sus lágrimas y con el barro de sus manos, sollozando convulsivamente hasta quedarse sin aire. La ironía era divina, perfecta, poética. La arrogancia de Bernarda había sido su propia ruina. Al expulsar a Elena con lo que ella creía que era un objeto de inmundicia, había entregado literalmente en sus manos la mayor parte de la fortuna líquida y real
de la familia Valmont. Bernarda se quedaba con la mansión de piedra fría y las tierras, sí, pero Elena sabía por Arturo que las tierras estaban hipotecadas hasta el cuello y que la mansión exigía una fortuna mensual para ser mantenida. El dinero vivo, el capital real, el poder de compra estaba allí, sirviendo de cama para las ratas en una cabaña olvidada. Elena no quemó el colchón. No podía quemar la salvación de su hijo. En su lugar, usó el descubrimiento como combustible interno. La adrenalina calentó su sangre más que cualquier hoguera. Pasó la noche en vela, sentada sobre su mina de oro, vigilando la puerta con un palo en la mano, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando a los lobos aullar, pero ya no tenía miedo. Se sentía poderosa. Tenía el escudo de Arturo. Cuando salió el sol, la tormenta había pasado, dejando un cielo lavado y azul, un aire limpio y frío. Elena procedió a ejecutar el plan con una frialdad y precisión que no sabía que poseía. Rasgó el forro de su enagua y de su vestido. Hizo bolsas improvisadas con la tela. Llenó esas bolsas con las monedas de oro y las ató alrededor de su cintura, debajo de su ropa y alrededor de sus muslos. Escondió los documentos en su pecho, pegados a su piel. El peso era inmenso. Caminaba como si llevara una armadura de plomo, pero se sentía ligera como una pluma. Dejó el colchón, ahora vacío y destrozado, en la cabaña. Caminó hasta el camino real y esperó. Cuando apareció la diligencia postal que iba a la ciudad vecina, el cochero, un hombre rudo, llamado Tomás, al ver a una mujer embarazada, sola, con el vestido roto y sucio de lodo seco, dudó en detenerse. Pensó que era una mendiga o una loca. Pero Elena levantó la mano y, entre sus dedos sucios, brilló una única moneda de oro. El brillo fue suficiente. Tomás frenó los caballos tan fuerte que casi vuelca. Bajó corriendo, la ayudó a subir y le ofreció su propia manta. Elena no dijo una palabra en todo el viaje. Solo apretaba su vientre y sonreía levemente mirando el horizonte. Al llegar a la ciudad, Elena no actuó como una víctima. Fue directo a la oficina del señor Alencar, el notario más antiguo y respetado de la región, y conocido rival de la familia Valmont por viejas disputas de tierras. Entró en su despacho dejando un rastro de barro en la alfombra persa. La secretaria intentó echarla, pero Elena empujó la puerta. El señor Alencar, un hombre de gafas redondas y barba blanca, levantó la vista molesto. «Señora, esto no es un refugio de caridad», dijo. Elena cerró la puerta con llave. Caminó hasta su escritorio y, sin decir nada, comenzó a desatar las bolsas de su cintura. Dejó caer las monedas sobre la mesa de caoba. Cling, clang, clong. El sonido del oro cayendo en cascada llenó la habitación. Era una montaña dorada. Alencar se quitó las gafas, limpió los cristales y volvió a mirar, boquiabierto. Elena puso la carta de Arturo encima de la pila de oro. «Quiero registrar esto», dijo con voz firme, «y quiero comprar los viñedos del sur, hoy mismo». Alencar leyó la carta, miró el oro y luego miró a Elena. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Él odiaba a Bernarda. «Será un placer, señora Valmont, un absoluto placer». Compró ropa limpia de seda, comió carne asada y vino y alquiló la suite real en la mejor posada de la ciudad. Pero la historia no termina aquí. Porque el mal, el verdadero mal, no acepta la derrota en silencio.
La codicia tiene un olfato fino. Si te está gustando este giro inesperado, si estás disfrutando de ver cómo la tortilla se da la vuelta, escribe «La justicia tarda pero llega» en los comentarios ahora mismo. Bernarda estaba a punto de descubrir lo que había hecho. Y la furia de una mujer codiciosa y humillada es más peligrosa que una escopeta cargada. 2 días después, el chisme corrió por la ciudad como un incendio forestal en verano. No se hablaba de otra cosa en el mercado, en la iglesia y en las tabernas. La viuda expulsada está comprando tierras, decían las lavanderas en el río. ¿Viste el carruaje que alquiló?, decían los comerciantes. Pagó con oro antiguo, monedas de la época del imperio, susurraban los banqueros. La noticia, inevitablemente, llegó a oídos de Bernarda mientras tomaba su té de las 5 en el salón, que ahora se sentía más vacío y frío. Una de sus criadas, temblando, le contó el rumor. La taza de porcelana cayó de la mano de Bernarda y se hizo añicos en el suelo, salpicando té caliente en sus zapatos, pero ella ni se inmutó. «¿Oro?», susurró con la voz estrangulada. «¿Monedas del imperio?». Y entonces el recuerdo golpeó su mente como un rayo. El colchón, el maldito colchón del abuelo de Arturo. Ese viejo loco que había muerto desvariando sobre tesoros y que nunca confió en los bancos. Recordó a Arturo, meses atrás, pasando horas encerrado en ese cuarto pestilente, diciendo que estaba arreglando el colchón por valor sentimental. Bernarda se puso pálida como un cadáver. Las piezas encajaron con una claridad dolorosa. Había dado la fortuna de la familia, el salvavidas de su estatus, a la mujer que más odiaba en el mundo. Se levantó tan rápido que tiró la silla. «¡Preparen el carruaje!», gritó con una voz que hizo temblar las ventanas. «Ricardo, llama al comisario, esa ladrona me ha robado, esa ramera se ha llevado mi herencia». Bernarda llegó a la posada donde estaba Elena con la furia de una tormenta, atropellando a quien se pusiera en su camino. Entró en la habitación pateando la puerta, acompañada por el comisario, un hombre corrupto que le debía su puesto, y 2 guardias armados. Elena estaba sentada junto a la ventana, bañada por la luz del sol de la tarde, cosiendo tranquilamente una ropita de encaje para el bebé que estaba por llegar. Parecía una Madonna, tranquila, serena, una calma que puso de los nervios a Bernarda. «¡Arresten a esta mujer!», gritó la suegra, señalándola con un dedo huesudo y tembloroso. «Es una ladrona, robó el oro de mi casa, huyó en la noche llevándose la fortuna de los Valmont escondida en sus faldas». El comisario dio un paso adelante, sacando unas esposas de hierro. «Señora Elena, lamento esto, pero tendré que pedirle que me acompañe a la prisión y devuelva inmediatamente todo lo que se llevó de la mansión». Elena no se levantó, ni siquiera dejó de coser. Solo levantó la vista lentamente y clavó sus ojos en Bernarda. «Yo no robé nada, comisario. Todo lo que tengo, absolutamente todo, me fue dado, regalado generosamente por la propia doña Bernarda». «¡Mentirosa!», chilló Bernarda con los ojos inyectados en sangre. «Yo te di un colchón viejo, te di basura, no el oro que estaba dentro. El oro es mío». Elena sonrió. Fue una sonrisa triste, pero llena de un poder devastador. Dejó la costura a un lado, tomó un sorbo de agua y agarró un papel que descansaba sobre la mesa. «Ah, entonces la señora admite frente a la autoridad que me dio el colchón, de libre y espontánea voluntad, sin coacción».
Sí, maldita sea, gritó Bernarda cayendo en la trampa. Te di el colchón para que te pudrieras en él. Mis criados son testigos, pero no sabía lo que había dentro. Elena se puso de pie con dificultad, acariciando su vientre. Extendió el papel hacia el comisario. Señor comisario, lea esto. Es una declaración legal preparada por el notario Alencar, basada en el Código Civil vigente. La donación de un bien mueble, una vez entregada y aceptada, incluye todo lo que contiene, sus accesorios y componentes, a menos que el donante especifique una reserva de dominio por escrito en el acto de la entrega. La señora me expulsó diciendo textualmente: «Llévate esto, es todo lo que mereces». No hubo inventario, no hubo reservas, me dio el continente y el contenido. Bernarda boqueó, buscando aire. Eso es palabrería legal, es un robo. Además, interrumpió Elena con voz de acero, sacando la carta de Arturo. Tengo aquí la voluntad expresa de su hijo, el dueño legítimo de ese oro, registrada en un testamento hológrafo validado ya por el juez esta mañana. Él declara, de su puño y letra, que el contenido oculto de aquel colchón estaba destinado única y exclusivamente a mí y a su hijo no nacido. Él sabía, doña Bernarda. Él sabía que usted intentaría robar a su propio nieto, y por eso lo escondió donde su soberbia nunca le dejaría mirar. El comisario leyó la carta y los documentos. Sudaba frío. Miró a Bernarda, que estaba morada de rabia, a punto de un infarto, y luego miró por la ventana a la multitud que se había aglomerado en la puerta de la posada, gritando vivas a Elena. La ciudad entera ya sabía de la crueldad de la expulsión bajo la lluvia. Si arrestaba a la viuda embarazada ahora, habría un linchamiento. Parece que todo está en orden, doña Bernarda, dijo el comisario, guardando las esposas y devolviendo los papeles con reverencia. El documento es legal, el testamento es válido, y usted misma admitió la donación. El oro pertenece, sin lugar a dudas, a la señora Elena. Bernarda soltó un grito de frustración que no parecía humano, un aullido de animal herido. Avanzó para golpear a Elena, con las uñas listas para rasguñar su cara, pero fue contenida por Ricardo, su propio mayordomo, quien la sujetó por los hombros. «Vámonos, señora», dijo el hombre bajando la cabeza avergonzado. «Ya perdimos. Tenga dignidad». Bernarda fue arrastrada fuera de la posada, bajo los abucheos y las risas del pueblo que durante años había sufrido su arrogancia. Miró a Elena una última vez desde la puerta, con odio puro, destilando veneno, pero Elena solo acarició su barriga y volvió a su costura. El final de esta historia es lo que llamamos justicia divina, el equilibrio del universo. Meses después, la crisis económica golpeó la región con fuerza. Las tierras de Bernarda, mal administradas durante años y llenas de deudas ocultas, fueron embargadas por el banco. La mansión salió a subasta pública. ¿Y quién la compró? Elena. Elena compró la mansión donde había sido humillada. Pero ella no era Bernarda, no expulsó a la suegra a la calle. Elena mandó reformar la cabaña de los pastores, la misma donde casi murió de frío y donde encontró su fortuna. La hizo cómoda, caliente y segura, y permitió que Bernarda viviera allí, con una pequeña pensión para comida, para que todos los días, al despertar, tuviera que mirar hacia arriba, hacia la mansión que perdió por causa de su propia maldad y falta de amor. El hijo de Elena, el pequeño Arturo,
nació sano y fuerte, y creció sabiendo que su herencia no vino de una cuna de oro fácil, sino de un colchón viejo, sucio y roto, y del amor infinito de un padre que fue lo suficientemente sabio para prever el futuro. La arrogancia construye muros altos, pero la humildad construye imperios eternos. Si esta historia te emocionó, si sentiste la lluvia y el brillo del oro, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Capítulos de la Vida y compartir este video con quien necesite esperanza hoy. Escribe en los comentarios, el bien siempre vence al mal. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.